¿Así es la muerte? Buenas a todos, duendecillos y duendecillas. Estamos de vuelta en nuestro bosque mágico. Soy Kitty Casaudo, la autora del vuelo de la mariposa. Un cuento que habla del amor eterno, del amor que nunca nos abandona. Y hoy no vengo a contaros un cuento. Hoy vengo a hablaros de un libro que se llama ¿Así es la muerte? 38 preguntas mortales de niñas y niños. Es un cuento de Wonder Ponder, de Elien Ducey y Ana Juan Cantabella. Las ilustraciones son de Andrea Antinori. Es un libro que nos habla sobre la muerte. Es un libro para mayores. Yo diría que para tercer ciclo de primaria o incluso secundaria. En otro vídeo os hablé de un libro que se llamaba ¿Por qué no vivimos para siempre?, de Usborne, que hablaba sobre preguntas. Y hablaba en ese vídeo sobre la importancia y lo esencial que es hablar sobre la muerte con los niños desde que son pequeñitos, aunque no vivan procesos de duelo. Es importante acompañarlos. Hablaba también de la importancia de acompañar a todos los miembros de la familia en los procesos de duelo, porque los duelos no son cosa de mayores, son cosa de todos. Todos vivimos la pérdida de alguien a quien queremos. Entonces hoy no voy a contar cuento, porque no es un cuento para contar, es un libro. Es un libro además que tiene muchas páginas y muchas preguntas y mucho texto. De hecho, por eso sí que yo lo recomendaría para tercer ciclo de primaria si son nenes muy maduros, y si no para secundaria. Además hay que tener trabajado el tema de la muerte, porque es verdad que el libro tiene un toque irónico, sarcástico en muchas respuestas, y hay que saber enfocarlas bien con los niños, ¿vale? Entonces sí que os recomiendo que antes de trabajarlo con los menores, primero leáis vosotros el libro y veáis cómo vais a querer luego enfocar las preguntas, ¿vale? Cómo ese toque de humor negro a veces, claro, depende de cómo sea el menor, habrá que tratarlo luego y habrá que explicarlo. A mí me parece que es algo positivo utilizar el humor. La verdad que quien me conoce sabe que soy una persona muy irónica y que en los momentos en los que más cansada estoy o más agotada estoy, tiro de humor porque es lo que me ayuda. Pero es verdad que con niños y adolescentes hay que entenderlo bien, y más en temas como la muerte, que si ha sido anteriormente un tema tabú para esa persona, pues habrá que tratarlo con más delicadeza, ¿vale? Con más cuidado. Pero es verdad que es un libro que a mí os lo presento porque me parece un libro muy recomendable, a mí me gusta mucho, siempre que lo leamos y lo conozcamos antes de trabajar con los menores, ¿vale? Nos plantea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿yo me moriré? ¿Cómo se va la piel? Cuando te mueres, ¿se te quita el pensamiento? Cuando morimos, ¿todo el cuerpo se muere de golpe? ¿Cómo morimos? ¿Cuándo moriremos? ¿Hay una edad límite? ¿Por qué tenemos que morirnos? ¿Qué sentido tiene la vida si vamos a morir? ¿Da miedo la muerte? Son todo preguntas reales que han hecho jóvenes y niños, y las respuestas son argumentadas, son profundas, y ya os digo que con ciertos tonos de humor. De hecho, las ilustraciones también en muchos momentos son ilustraciones atrevidas, que depende de cómo sea el menor, pues hay que trabajarlas, ¿vale? Por eso dependerá mucho del nivel de desarrollo y del nivel emocional que tenga el niño antes de poder trabajar o no. Pues, por ejemplo, hay una edad límite y la ilustración es esta. Juega mucho con esas ilustraciones de la muerte, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, os voy a leer alguna pregunta para que os hagáis una idea, ¿vale? Y ya para cualquier cosa, pues podéis buscar el libro en librerías, en bibliotecas, y así lo conocéis un poquito más. Pero me parece una herramienta muy interesante. Por ejemplo, la pregunta número 18 nos dice: si se muere alguien a quien quieres, ¿cuánto tiempo estás triste? Y la respuesta nos dice: querida Lorena,
Incluso conociendo el momento exacto en el que empezamos a caer, en los que empezaron a caer las lágrimas en la página vecina, no podemos saber con certeza si dejarán de caer a tiempo para evitar que la bañera se desborde. ¡Splash! El periodo de duelo por la muerte de un ser querido no tiene una duración establecida. Depende de tantas cosas. Depende de nuestra relación con la persona fallecida. ¿Estaba presente en nuestra vida cotidiana o la veíamos solo de vez en cuando? Depende de cuándo muere. ¿Murió joven o ya de mayor? Después de haber disfrutado de la vida. Y depende de cómo muere. ¿Fue una muerte anunciada o imprevista? ¿En circunstancias tranquilas o dramáticas? Depende también de la edad que tenemos cuando la persona se muere. No se expresa de la misma manera, ni dura lo mismo nuestra tristeza a los 2 años que a los 4 o 5, a los 12 o a los 80. Y depende también de nuestro carácter y de las oportunidades que tengamos para poner palabras a nuestro dolor, conversar y compartir nuestros sentimientos con otros seres humanos o con cocodrilos empáticos. Cada persona vive y expresa el dolor por la pérdida de un ser querido a su manera. Lo que sí suele ocurrir es que esa tristeza tan fuerte que podemos sentir inmediatamente después de una muerte cercana se va volviendo poco a poco menos intensa, menos profunda y menos constante. Esto puede ocurrir con el paso del tiempo y sobre todo al ir aceptando la pérdida de la persona querida y aprendiendo a vivir sin ella. Así la tristeza, aunque no necesariamente desaparezca del todo, deja de ser la protagonista y podemos vivir nuestra vida de manera plena y disfrutable, aún recordando vivamente al ser querido que perdimos. ¿Se puede estar triste demasiado tiempo? Si más de 1 año después de la muerte de un ser querido se siente una tristeza tan intensa como al principio y no va mejorando poco a poco la capacidad para desenvolverse en la vida diaria, se suele recomendar buscar ayuda terapéutica. Como veis, me parece una respuesta muy acertada. Trabaja diferentes aspectos. Me parece estupendo. Y todas las preguntas las trabaja así. Es cierto, como os decía, que hay algunas con un toque de humor sarcástico que a mí me resulta muy interesante, pero que depende del menor, ¿vale? Pero es un libro que me parece, de verdad, una herramienta muy útil. Así que espero que os sirva de ayuda. Y recordad que el amor es eterno y que nunca jamás nos va a abandonar. Un abrazo, duendecillos y duendecillas.